Torá. ¿Y cómo venía la Torá? ¿Venía en algún libro? Eran rollos, eran pergaminos. Eran rollos de cuero que los escribas iban haciendo copias de copias. A medida que se iban deteriorando, las iban restaurando. Por eso existía un señor que tenía la función de estar revisando letra por letra, que es lo que se llama escriba. ¿Aló? ¿Se ha leído usted de los escribas y fariseos? ¿Qué es un escriba? Alguien que corrige, alguien que con tinta no se puede equivocar y con la lengua hebrea va haciendo la copia de copias de las escrituras antiguas. Entonces tenemos más fidelidad en el pueblo judío para creer en un alto porcentaje de que las escrituras que tienen los judíos son auténticas, que es lo que hemos conocido como Antiguo ¿qué? Testamento. Entonces Yeshua, cuando se paró en la sinagoga, él estaba leyendo era Torá y Taná, ley y profetas, que ese era el manual de todo discípulo o de todo talmidín o de todo talmí, estudiante del judaísmo que iba a estudiar la palabra en la sinagoga. Entonces, ¿cuál era el libro de consulta, estimado? Estimado amigo que leía Yeshua, ¿la Torá o la Biblia? ¿Cuándo se llamó Biblia? Cuando ya recogieron y recopilaron manuscritos de los apóstoles y los pegaron con los manuscritos que tenían nuestros hermanos judíos, la Torá que fue revelada y los profetas, y se le llamó Biblia. ¿Y eso qué quiere decir Biblia? Libros, colección de libros. Y de ahí se le empezó a llamar Biblia. Entonces del siglo V para acá conocemos la primera Biblia. Entonces, o sea que Yeshua nunca alcanzó a tener una Biblia en su mano. ¿Aló? Entonces aquel que diga que Yeshua predicando agarró la Biblia y dijo, ese está predicando, diciendo una tontera. ¿Aló? Ahora sí aplaudan. Ahora, ¿cuántas Biblias hay? Un chorro. Porque hay traducciones de traducciones de traducciones. Y cada vez que la Biblia se trata de acomodar a la lengua popular de la gente para que la entiendan mejor, cada día la adulteran más, porque le quitan la esencia. Por eso es que es bueno estudiar el hebreo, estudiar el griego, porque cuando tú lo primero que uno tiene que hacer para estudiar la Biblia es primero tener un diccionario español, porque a veces ni el español lo entendemos. ¿Hello? ¿Están escuchando? Y segundo, pasamos a tener un libro ¿qué? Un diccionario ¿qué? Griego. Y ahí conoció usted un poquito más, porque el español viene del castellano, el castellano viene del griego. Y después debe tener un diccionario ¿qué? Hebreo, para que usted tenga una interpretación más correcta de la escritura. ¿Están entendiendo? Entonces una persona que lee rápido la Biblia y no se detiene a estar mirando y considerando algunas cosas, pues va a tener vagamente una interpretación de la escritura, como es el caso que yo siempre pongo de que hay algunos hermanos cristianos protestantes que le ponen a sus hijos talita cumí.
Y uno les pregunta, hermano, ¿usted por qué le puso a su hijo Talita Cumí? Y a otro hijo le puso Misraín. Misraín, imagínense. Y no saben que Misraín es un nombre horrible. Quiere decir bajo, impuro, sucio, porque representa la cultura egipcia. Misraín es Egipto. Yo conozco hasta predicadores que se llaman Misraín. Imagínense eso. Misraín. Bueno, y cuando Yeshua fue, la niña judía se había muerto y la tenían para enterrar envuelta en su talí, el manto. Entonces cuando él la resucitó, le dijo, talí cumí, quítenle el manto y vamos, que se levanten, let's go, vamos. Entonces, ¿qué quiere decir talita cumí? Vamos, levántate y quítate el manto, o sea, ya no estás muerto, no necesitas eso. Entonces la gente pensaba que la niña se llamaba Talí Cumí, Talita Cumí, y el talí es este. Entonces, así, por nosotros no conocer el hebreo, cometemos errores y predicamos burradas. Pero como el pueblo tiene mucha fe y al pueblo no le interesa eso, sino el milagro, que el Señor les tire una pata, que el Señor le calce una muela, que el Señor lo toque, lo tire al piso, patas arriba, pues al pueblo no le interesa si el predicador está usando una buena semántica o está enseñando bien o mal, porque lamentablemente tenemos esa herencia de la iglesia romana, que vamos detrás del milagro, así el predicador esté errado. ¿Aló? Bueno, entonces Jeremías capítulo 8, verso 8. Vamos a abrir en la Taná. Taná quiere decir profetas. Taná quiere decir profetas. Profetas, Nabín. Nabín son varios. Nabí es uno. Nabín, el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 8, dice la palabra, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. O sea que hasta los escribas también se equivocaban. Entonces, aquí ¿qué podemos apreciar? Que siempre en las traducciones al Eterno le han adulterado la palabra. Usted está leyendo Biblias que están adulteradas y aún así el Señor hace milagros. La Reina Valera tiene 80,000 errores de traducción. Estoy hablando de las traducciones, no de la Biblia ni de la escritura como tal. Porque alguno me puede decir que yo soy un hereje. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Ojo, que los escribas iban a usar la pluma mentirosa para cambiar las cosas. Por eso dice el Señor, aquel que le añada a lo que yo he hablado, sea maldito, y aquel que le quite a lo que yo le he quitado, sea maldito. Por eso la iglesia romana es una religión que está en maldición, porque ha adulterado y cambiado las escrituras. ¿Me está comprendiendo? Si nosotros tomáramos las cosas del Eterno en serio, realmente como es, seríamos más bendecidos. Pero ¿por qué a veces estamos oprimidos, estamos como con maldición? Porque estamos adulterando la escritura continuamente y no le estamos dando loor verdadero a su nombre. Porque el escriba, la pluma mentirosa ha cambiado las cosas. Y dice la palabra, la pluma mentirosa ha sido creada ¿para qué? Para la falsedad.
Habla de la pluma mentirosa ¿de quién? Del escriba, que fue creada ¿para qué? Falsedad. ¿Usted sabe qué quiere decir falsedad? Algo parecido a la verdad, pero es falso. Entonces, aquí que te está dando a entender Jeremías 8:8, que iban a venir y se iban a meter con la escritura y la iban a ¿qué? Adulterar, a cambiar. Entonces vamos a empezar a poner varios ejemplos de cómo los escribas y gente muy importante ha adulterado y cambiado las cosas. Empecemos con la palabra Jehová. La palabra Jehová nunca existe en la Biblia. Existe en la Reina Valera. Pero ¿quién creó Reina Valera? ¿Quién tradujo Reina Valera? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Por qué? Ustedes ven que dice Biblia de Navarra, porque la tradujo Navarra. Cuando aparece un cometa y dicen cometa Halley, ¿por qué le dicen Halley? Porque fue el primero que lo vio. Que viene un huracán, entonces el primero que lo descubrió le ponen el nombre Katy, Henry, Alberto, porque es el primero que lo descubre, que lo bautizan y le ponen al huracán el nombre de la persona que lo descubrió. ¿Por qué las Biblias dicen traducida por Pancracio, traducida por Navarra, traducida por El Oso, traducido por Casidoro, traducida por Cipriano de Valera? Porque son los copistas y traductores que lingüísticamente tratan de agarrar la escritura y mandarla al lenguaje del pueblo. Eso es lo que se llama un amanuense, un escriba o un traductor. Pero ¿qué había dicho ya el Señor? ¿Qué había dicho el Señor ya en Jeremías? Que la pluma mentirosa del escriba había sido hecha para la falsedad. O sea que le iban a cambiar ¿qué? La escritura, se la iban a adulterar.